falta de esperanza de un futuro mejor en mi patria. Cuando alguien te dice, pero tú eres médico, eres especialista en neurocirugía, y tú cobras eso, es como si nosotros fuéramos medio básico del gobierno cubano. Donaron a Brasil una nueva casa y una nueva patria para 97 o 98% de los cubanos que hemos emigrado a las diferentes partes del mundo ha sido por ese motivo. Hola a todos, sean bienvenidos a un video más de mi canal. Yo soy Karelin en Brasil y hoy estaremos haciendo un video diferente. Estaremos entrevistando a dos amigos médicos que moran aquí en Brasil y son cubanos. ¿Quieres saber de qué se trata la entrevista? Pues asiste el video hasta el final y te cuento. Bueno, sean bienvenidos a mi canal. Vamos a presentarlo. Yo soy Jordan. Hola, seguidores de Karelin, yo soy Jesús. Sean bienvenidos a este canal y a esta familia de amigos. ¿Dónde fue que ustedes estudiaron medicina? Bueno, yo estudié medicina en la Facultad Victoria Girón, que engloba la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera, que es la facultad municipal que me correspondía por mi dirección, y que pertenece al Hospital Enrique Cabrera, que es el hospital, como muchos conocen acá en Cuba, el Hospital Nacional. Y en mi caso soy formado en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, específicamente Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, Fray Médico Cuba. Al terminar la medicina, ¿hicieron alguna residencia? Bueno, en mi caso sí, cuando una vez graduado a los 6 años de la carrera de medicina, yo inicié la especialidad de neurocirugía durante 4 años y en el 2021 me gradué de especialista de primer grado en neurocirugía. Yo soy de una graduación más reciente, graduado del 2021, y sí comencé a hacer la residencia en medicina interna, pero bueno, por cuestiones que más adelante creo que estaremos tratando, no llegué a concluir el primer año. ¿Qué me pueden hablar sobre la vida de estudiante de medicina en Cuba, los trabajos que pudieron pasar, cómo fue su trayecto como estudiante? Bueno, realmente, desafortunadamente, cuando uno ingresa a una carrera universitaria, no dispone de todos los recursos que realmente necesitan para poder cursar la universidad. En mi caso en particular, yo inicié en un curso en el cual todavía se utilizaban mucho los medios audiovisuales, como son la computadora, el televisor, incluso muchas clases eran por medio audiovisual. Y desafortunadamente yo no tenía computadora. Muchas de las clases de laboratorio, de anatomía, fisiología, embriología, teníamos que ver las imágenes por computadora, porque desafortunadamente en las universidades se contaba con muy pocos microscopios. Y entonces todo era muy esquematizado a la computadora para podernos más o menos entrenar. Esa era la vía que usaba en ese momento la universidad para que nosotros nos pudiéramos entrenar con estas cosas de laboratorio. Y a mí se me hacía muy difícil realmente, en el sentido de que yo tenía que coger, por ejemplo, el PowerPoint, editarlo a fotos, coger una memoria, guardar esa foto en la memoria, entonces en el DVD de la casa, entonces ver las imágenes por DVD. A la hora de realizar un trabajo, muy difícil, tenía que quedarme horas y horas en el policlínico. En aquel entonces yo inicié en el policlínico y realmente era bien agotador porque después de una larga jornada, de todo un día dando clases, haciendo prácticas en los consultorios, entonces quédate en el policlínico. A veces en el policlínico cerraban la docencia y teníamos que irnos para el Joven Club, que gracias a Dios en aquel momento funcionaba. Y entonces ahí terminar de estudiar, terminar de hacer los trabajos que teníamos que hacer. Con respecto a todo lo demás, en el sentido de transporte, de economía, realmente, bueno, eso está de más decirlo. Con respecto a los medios de usar estetoscopios, film, todas esas cosas, como siempre ha sido, a la historia, todo carente en las universidades. La bibliografía, gracias a Dios que con el avance tecnológico pudimos tener acceso a muchas bibliografías desde el punto de vista audiovisual, o sea, con
con Word, con PDF y esas cosas, porque realmente la bibliografía física como tal, realmente era muy, muy escasa. Pero bueno, gracias a Dios se logra. Fueron años realmente bien, bien fuertes. Yo vine a tener mi primera computadora, gracias a Dios, en quinto año, ya casi terminando la carrera. Y recuerdo en noches en que me tenía que ir para casa de mi primo, yo vivía en un boyero, tenía que ir al municipio de Playa, los que conocen más o menos pueden saber que es un poco distante. Y yo me tenía que ir para su casa en la computadora, porque él, gracias a Dios tenía computadora. Y ahí a veces de madrugada, trabajando, para poder hacer un trabajo, para poder estudiar. Pero bueno, gracias a Dios se logra. Yo digo que siempre todo lo que uno se propone lo logra. Y nada, ahí gracias a Dios me tocó. Entonces, aún cuando para todos los profesionales, ciertamente el hecho de la vida universitaria ser de las etapas que más evocamos a lo largo de nuestras vidas, porque implica trae a colación una serie de emociones y de cosas positivas que se vivieron. Para nadie es una realidad, para nadie está ajeno de la realidad, de la complejidad que vivimos en Cuba, tanto en cuestiones de esta adecuación a las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, toda esa dificultad para acceder a lo más novedoso que en el mundo se está moviendo con respecto a eso. Las dificultades que pasaron mucho, que hicieron la universidad dentro de una residencia estudiantil, la complejidad de estar lejos de casa, de la alimentación, de las condiciones higiénico-sanitarias, adjunto a las problemáticas del transporte, lo dificultoso que resulta en muchas ocasiones llegar a un hospital, llegar a una universidad. Y son pequeñas cosas que van sumando una gran bola de humo a la que nosotros estoicamente tenemos que enfrentarnos y salir adelante, pero bueno, tal cual como mencionaba Jordan, se logra y la mayoría discurre con éxito los 6 años de la universidad. Hábleme un poco sobre cuál era el salario que ganaban como médicos en Cuba y si les alcanzaba. Cuando uno inicia la carrera universitaria como parte de las normas de la universidad, no solamente específicamente la carrera de medicina, sino de todas las carreras universitarias, al estudiante se le da un estipendio que se inicia con 50 pesos en aquel entonces. Y estamos hablando yo empecé a estudiar medicina en el 2010. Y cada 2 años te suben, o sea, te lo duplican. Y más o menos termina el 6.º año con unos 100 y pico de pesos. Realmente estamos hablando de en aquel entonces, 2010, 100 y pico de pesos que no alcanzaban ni tan siquiera a veces para el transporte, ni tan siquiera para tú mantenerte durante ese mes comprando las meriendas, etc. Ya una vez que me gradué en el 2016, en aquel entonces yo cobraba unos 1.200, si mal no recuerdo, era el básico, se te añadía un poquito más por las guardias y eso. Y ya con el cambio monetario y toda la revolución esta que hubo en el aspecto económico allá en el país, ya cuando yo me hice especialista en el 2021, comencé a ganar 5.060, era mi salario básico. Con las guardias subía un poquito, más o menos, nunca llegaba a 6.000. Estamos hablando de un salario que cuando conversamos con personas, médicos de otros países, porque tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones, porque en el transcurso de nuestra profesión, ¿no? De nuestro diario como médicos, vemos médicos de otros países. En Cuba se caracteriza porque vienen muchas personas de otros países a estudiar allá en Cuba. Y realmente cuando hablamos de ese tema, ellos realmente sienten mucha vergüenza en el sentido de que ellos no entienden cómo el médico cubano cobra tan poco. Al punto de que lo que nosotros cobramos en un mes no llega ni tan siquiera a 1/3 o 2/3 de lo que ellos cobran en un mes. Y realmente es bien vergonzoso porque cuando alguien te dice, pero tú eres médico, eres especialista en neurocirugía y tú cobras eso,
realmente, y yo digo, sí, bueno, es lo que me paga a mí el Estado. Y realmente es bien vergonzoso para ellos, porque lo ven desde ese punto de vista, pero es bien triste para nosotros de saber que estuvimos en mi caso, 6 años estudiando la carrera, 4 años estudiando una especialidad, y que después que tú te gradúes, después de 10 años de tanto estudio, de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, realmente tú no puedas contar con un salario que tú puedas decir, yo este mes voy a comprarme un par de zapatos, el mes que viene voy a comprarme a renovar mi laptop, y el otro mes, pues, ¿entiendes? Es muy difícil realmente porque apenas se alcanza, y con toda esa revolución que hubo monetaria en Cuba, realmente no alcanzaba para nada. Si tú comprabas comida para el mes, por supuesto no te podías comprar nada de ropa o zapatos, y viceversa. Y entonces realmente es bien difícil. Y desde mi punto de vista es bien vergonzoso realmente, porque no porque el médico sea en la sociedad mejor que otro profesional, pero tiene que existir una pirámide donde se ponga, en este sentido, hablando del sentido de salario, ¿no? A los profesionales, y que realmente ellos reciban monetariamente lo que realmente o sea, se merecen, lo que realmente le corresponde por todo. No fueron 1 o 2 años, fueron 10 años de estudio, ¿me entiendes? Y entonces realmente es bien triste y bien vergonzoso, porque realmente no es equivalente todo el esfuerzo, el sacrificio. Una vez que tú te gradúas, y no solamente cuando te gradúas, porque ya una vez que tú empiezas la residencia, ya tú tienes interacción con el paciente, tú haces guardia, ¿entiendes? Y realmente es demasiado horas y horas de guardia en un hospital, con una comida deficiente, con unos recursos deficientes, y que entonces encima de eso, cuando tú terminas una guardia, cuando tú tengas que, en el caso mío, que tenía que entrar a un salón que no estamos hablando de 2 horas, porque es neurocirugía, son 4 o 6 horas en un salón, de pie. Cuando yo salía ahí, o tan siquiera, no solamente cuando yo salía, porque ya cuando yo salía, si tú dejabas al paciente bien, todo tranquilo, ya después a ver cómo tú llegabas a la casa, sino el cómo tú llegar al hospital para tú enfrentar tu cirugía, de coger yo trabajaba en el pediátrico Marianao y vivía en Boyero. Yo tenía que coger un peo, lo que fuera, hasta el puente de 100, y del puente de 100 otra guagua más o lo que fuera para llegar al pediátrico Marianao. Yo recuerdo verte muchas veces ahí pasando muchísimo trabajo, tenías que coger hasta 3 guaguas para llegar al Exactamente. trabajo. Y entonces es bien vergonzoso eso de yo tener que pasar tanto trabajo. Ya cuando llegaba al hospital, yo realmente decía, Dios mío, ayúdame, porque yo fuerzas no tengo ya ni para entrar a un salón de 4 o 6 horas, ¿entiendes? Entonces realmente es bien difícil. Y nada, yo creo que la medicina es una carrera de vocación. Y cuando uno realmente, en mi caso, desde pequeño, siempre dije que iba a ser médico, y uno se sobrepone a esas dificultades, pero no podemos dejarle de un lado ni podemos pasar por alto ciertas cosas que nosotros mismos como gremio médico tenemos que pronunciar, y tenemos que denunciar y programar, porque realmente son situaciones que se están dando, que se están prolongando en el tiempo, y que no deben seguir, porque el médico en Cuba tiene que ser reconocido por lo que es, y tiene que ser valorado por lo que es, ¿me entiendes? Y realmente no es así, y eso es penoso. Y en el caso tuyo, Jesús, tu experiencia sobre cómo es el salario. Yo categorizaría esa pregunta como difícil de responder. Mi primer salario como trabajador vino de la mano del reordenamiento económico, que muchas personas saben que aconteció en Cuba en el año 2021, y de la agudización de la situación por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Y si bien mi salario básico era de 5.100 pesos como residente de primer año de una especialidad, a lo que se sumaban unos 500, 600 pesos, pues hacía guardia cada 4 días, un régimen bastante intenso. En aquel momento, al igual que ahora, incluso peor, ahora
se encuentra peor la correlación salario con precios de los elementos necesarios para sobrevivir, para sustentar tu hogar, sustentar tu familia y saciar tus necesidades tanto básicas como necesidades de ocio, que realmente era imposible tener actividades de ocio con ese salario. Y simplemente se resume en eso, en una gran disociación en lo que yo devengaba como trabajador, como profesional de la salud y en lo que yo tenía que gastar mensualmente, tanto para mantenerme a mí como para mantener a mi familia. Soy de una ciudad del interior del país, de la capital de una provincia del interior del país, donde bueno, este aspecto de transporte era un poco más maleable. Yo lograba resolver el problema montado en mi bicicleta y eran cosas que no tenía que enfrentarme, pero aún así es complicado y repito, se resume a eso, la disociación precio con costo de vida, que no se enlazan en ningún momento. Esas dos categorías no se juntan en ningún momento del camino. Entonces eso, a la par, que te genera un gran estrés que va a impactar en tu desempeño profesional, en la calidad con la que tú ejerces, también te desmotiva, te lleva a buscar otras alternativas, a buscar otras soluciones, a buscar nuevos caminos, porque realmente llega un momento en que la realidad se hace insostenible cuando tú comparas tu cartera a los 2-3 días de haber recibido el salario y ver que aún queda todo un mes por delante y que no tienes cómo hacer frente a eso, por no hablar de cualquier eventualidad que pueda presentarse. Entonces, sí, por eso te hablaba del tema de la vocación, porque realmente los tiempos son tan difíciles y las personas están pasando por tantas situaciones que realmente solo aquel que tiene vocación es el que está llevando adelante ahora la medicina en Cuba. Y es muy triste, valores que se han perdido, como decía Jesús, ya las personas van a los hospitales sin ánimos de trabajar, sin interés ese de que tú veías de salvar, o sea, de por el que tú te gradúas, que es el salvar al enfermo. Y es algo que sí se influye muchísimo. Y ya te digo, es algo que uno tiene que pronunciarse y denunciar, porque realmente ha llevado a que la medicina en Cuba, yo diría que está bien deteriorada. Bien deteriorada porque no hay recursos, porque no hay materiales, no hay medicamentos, no hay nada para trabajar, pero sobre todo ya se está perdiendo la humanidad. Y un médico que no tiene la humanidad como valor, no puede ser médico. Porque el médico tiene que tener la premisa de salvar a su paciente por encima de cualquier cosa. Antes, sea cual sea la circunstancia, como se dice por ahí muchas veces, dejar los problemas en la casa y en el hospital es un mundo aparte, ¿entiendes? Y eso no se está logrando. ¿Por qué? Porque es demasiado. Ya los problemas esos son tantos problemas, es como una balanza. Son tantos los problemas ya que ya el personal sanitario, sea médico, enfermero, radiólogo, técnico de cualquiera de las tecnologías, ya es demasiado. Y ya no logran conseguir que el paciente, a pesar de que no hay los recursos y las cosas, por lo menos esa parte del apoyo emocional, esa parte no tienes espina, pero bueno, quizás, ¿entiendes? Del acercarte del sentimiento ese de pertenencia, de humanismo, esas cosas se han perdido ya. Y entonces, muchas veces, como mismo dicen los pacientes, no solo con los medicamentos, el paciente se siente bien, y lo digo en mi experiencia personal, que me dicen, bueno, médico, en caso de neurocirugía, que desafortunadamente tiene tantos diagnósticos desfavorables, y ellos muchas veces decían, no, médico, quizás con una cirugía no me puede ayudar, pero simplemente con su trato o con todo lo que usted ha hecho ya para mí ha sido suficiente. Y entonces,
tenemos que lograr recuperar eso. Y eso se ha perdido porque no tenemos los medicamentos, no tenemos los recursos. Pero es eso tan importante que es la humanidad, que es el amor por el prójimo, eso no se puede perder. Y una vez que se pierda eso en un médico, realmente se ha perdido todo. Quería preguntarles cómo surgió la idea de salir de Cuba, de dejar tanto esfuerzo y sacrificio detrás para venir aquí a Brasil. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esa idea? ¿A raíz de qué? Bueno, yo realmente siempre dije, y mi familia puede dar testimonio de eso, de que yo nunca iba a salir del país, nunca iba a dejar a mi familia. Siempre he sido muy apegado a mi familia y como se estaban dando las circunstancias y las situaciones, yo era el único médico en la familia y era como que el apoyo ese que tenía la familia en ese sentido. Pero la situación se fue tornando cada vez más difícil, al punto ya de que no era solo el aspecto de la economía, sino que ya también en los hospitales, desafortunadamente sin recursos, cada vez era más la demanda por parte de directivos y de las instituciones gubernamentales, y sin ofrecerte ningún recurso tú tenías que hacer maravillas con cosas que realmente no había. Entonces tuve la oportunidad de conversar con amistades y me hablaron de Brasil, que Brasil tenía la oportunidad de revalidar mi título, que aquí una vez revalidado el título se podía trabajar con mejores condiciones. Gracias a Dios, desde el punto de vista de economía y de todo lo que envuelve un viaje fuera de Cuba, tuve la oportunidad de cada uno de esos aspectos tenerlo a mi favor, y sobre todo lo más importante, que no estaba regulado. Gracias a Dios no estaba regulado porque, como todos deben saber, los médicos cubanos, una vez que se gradúan, que hacen una especialidad, se regulan y no pueden salir del país. Es como si nosotros fuéramos medio básico del gobierno cubano. Y gracias a Dios yo no estaba regulado. ¿Por qué? No sé. Pero en eso, yo le doy muchas gracias a Dios porque no lo estaba. Cuando me hicieron las gestiones para confirmarlo, realmente no lo estaba. Y bueno, pude, gracias a Dios, salir de Cuba. Y bueno, y aquí estoy. Con sueños, con planes y tratando de lograr todo lo que se había previsto. Y en tu caso, ¿eso cómo surgió? Bueno, de igual forma, yo citaría dos factores que tornaron al gigante sudamericano en mi destino. Uno, la respuesta al cuestionamiento anterior, o sea, la situación económica, que realmente se tornó insostenible, la falta de esperanza de un futuro mejor en mi patria y la imposibilidad de satisfacer todas mis necesidades, las de mi familia, fue el factor clave. Y diría yo que ha sido el factor que ha movilizado al 97 o 98% de los cubanos que hemos emigrado a las diferentes partes del mundo, ha sido por ese motivo. ¿Y por qué Brasil? Pues también muy ligado a esto por la posibilidad de darle continuidad a mi profesión, al sueño de ser lo que sé hacer, lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer. Esos dos aspectos son los que tornaron a Brasil una nueva casa y una nueva patria para mí. Bueno, y hablando un poco más, ¿ya consiguieron revalidar? ¿Ya está en proceso? Háblenme un poco sobre eso. Bueno, sí, ya 1 año y 7 meses que llevamos aquí en Brasil. Gracias a Dios, ya tuve la oportunidad de comenzar los trámites. Ya presenté a los exámenes. Ahora estoy pendiente de realizar el examen práctico en el mes de diciembre.
Realmente es un proceso bien largo, bien vergonzoso. Presentarte a un examen con un idioma diferente, contenidos o protocolos de actuación en el campo de la medicina que no son protocolos que usa tu país o con los cuales tú te formaste, con los cuales tú interactúas día a día. Para ellos nada es imposible y ahí estamos en la carrera. Y espero que sí, que Dios me ande con éxito se pueda lograr. Yo sé que sí, que ustedes son excelentes médicos. Gracias. Y Jesús, en tu caso, ¿cómo ha sido también? Este tópico del proceso de revalidación de medicina en Brasil le pudieras dedicar un capítulo aparte de tu canal, porque realmente es un aspecto bastante largo. Como bien decía Jordan, nosotros llevamos 1 año y 7 meses aquí y hemos avanzado bastante rápido en este camino. Pues ya nos enfrentamos a un examen teórico, en la realización de un examen práctico que también es preciso, y vale resaltar que el examen de revalidación de la carrera de medicina en Brasil está categorizado como el examen más difícil que se realiza en Brasil actualmente. Wow. O sea, no solo nosotros tenemos que hacerlo, por el hecho de que del costo de la carrera aquí en Brasil, que para nadie es un secreto que la mensualidad gira en torno a los 12.000, 13.000 reales mensuales, lo que cuadriplica, quintuplica el salario mínimo del país. Muchos brasileños salen a estudiar a Paraguay, a Bolivia, a Argentina, algunos que otros van hasta Cuba, y ellos a su retorno también tienen que presentarse ese examen. O sea que no solo somos los médicos extranjeros, es una norma estandarizada del país que todo médico formado en el exterior debe presentarse este examen. Y el examen está categorizado por los mismos brasileños como el examen más complejo que se está realizando en Brasil actualmente. Nosotros debemos someternos a un escrutinio por parte del INEP, Instituto Nacional de Estudios de Pesquisa de este país, que es bien complicado. Debemos enfrentarnos a un examen teórico con un total de 105 preguntas en portugués y luego un examen práctico. Pero bueno, sí, ciertamente hemos avanzado en esto, a los pasos de tramitar el proceso en la universidad, en la parte final de este proceso, tras haber pasado los exámenes, y de tirar la habilitación para el ejercicio de la profesión en este país. Ay, qué bueno, porque realmente ustedes son excelentes médicos. Excelentes. Gracias. Y en el tiempo que han estado aquí, entre los exámenes que han hecho y lo que han podido vivir aquí en Brasil y pasando su experiencia, ¿cómo es la medicina aquí en Brasil para ustedes? Teniendo en cuenta mi experiencia personal, he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones la UVS, que es como se le nombra acá, lo que diríamos allá en Cuba, digamos el consultorio médico de la familia. Desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de insumos, de recursos, sorprendente. Realmente entrar a una UVS, empezando desde que tenga todo muy iluminado, que tenga un aire centralizado, un split centralizado, que tenga todo un triage del paciente tan organizado, donde tú entras con una seña, después te registran todo por vía electrónica, después te ve la enfermera, te hace un checaje, o sea, te chequea, te evalúa los signos vitales. Ya cuando pasa al médico, todo por vía electrónica. Cuando te sientas ya delante del médico, ya el médico tiene su ficha en su computadora con tu nombre, tu apellido, con tus signos vitales tomados y por qué viene el paciente. Eso realmente es sorprendente. Sorprendente porque cuando uno se remonta ya al tiempo que uno trabajaba en Cuba, que yo tenía que salir por todas partes, a veces cuando no... Yo soy una persona que siempre me gusta de tener todas las cosas para no tener que estar interrumpiendo el trabajo por tener que salir a buscar cosas para trabajar y esas cosas. Y siempre llevaba mis hojas, siempre llevaba mis modelos, etc. Pero a veces, por cuestiones, se acababa un modelo, a veces era mucha la demanda de pacientes y no me daban los recursos que llevaba.
que conseguía yo. Y entonces había que salir buscando por ahí una hoja, porque algo tan sencillo como una hoja de papel, que no había, etcétera, etcétera. Y llegar aquí y ver que todo es computarizado y que todo es tan organizado, realmente desde ese punto de vista es bien sorprendente. Con respecto a los médicos, bueno, cada cual tiene su manera de tratar con el paciente, tiene su modo de realizar cada uno de los procederes con el paciente. Y de manera general, te voy a decir mi opinión personal. Porque he sido paciente. En este caso, aquí en Brasil he sido paciente. Y te puedo decir que sí siento que le falta un poquito en el sentido de quizás de la preparación, quizás de eso de que tiene el cubano exactamente de la simpatía, de llegar un poquito más al paciente y no solo abordar al paciente desde el punto de vista de la enfermedad, sino desde el punto de vista biopsicosocial. Y siento que en eso falta un poquito. Pero bueno, como te decía, sí tiene muchas cosas buenas, sobre todo muy avanzados los sistemas electrónicos, la parte esta de recibimiento de pacientes, el manejo de pacientes. Y de manera general creo que es bueno. Quizás como todo, nada es perfecto, se pudiera mejorar algunas cosas, tiene algunas cosas buenas, unas cosas malas. Pero bueno, de manera general y para no hacer comparaciones con Cuba, creo que sí, que es bastante bueno. ¿Y en tu caso? Es válido salientar que ciertamente no he ejercido aún la medicina en este país, pero bueno, sí, da para tener una visión de cómo funciona. Partiendo que existe el sistema privado, del cual tengo muy pocas referencias, pero bueno, a grandes rasgos sobresale es solo ver el Hospital de las Clínicas de Sao Paulo, el Hospital Albert Einstein, hospitales que parecen verdaderos shopping. Y todo eso deja ver al menos la calidad de la infraestructura. Ciertamente el servicio que presta no podría dar ningún testimonio por ahora. En lo que respecta al SUS, Sistema Único de Salud, forma en la que se organiza la atención pública en Brasil, que recientemente estuvo de aniversario. En teoría es un sistema que está bien estructurado, con flujos bien organizados, y que ellos, en la medida de lo posible, se esfuerzan, las secretarías municipales de salud se esfuerzan por organizarlo de la mejor manera posible. Ciertamente existen varias fallas, incluso entre los temas más recurrentes que generan polémica tanto entre nativos como entre extranjeros. Es lo que puede demorar en acceder a una consulta especializada, acceder a un medio diagnóstico. No en tanto, tal cual hablaba Jordan, la disponibilidad de recursos, las características estructurales de las instituciones tanto de nivel primario, secundario, terciario de salud, y el interés que ellos tienen. Y ciertamente cuando no es la misma forma de hacer medicina de un médico brasileño, un médico cubano, aún así ellos sí sobresalen de manera general por su apego a los buenos modales, o sea, por ser personas cordiales, con las que se puede establecer una comunicación bilateral y a la que se puede obtener una respuesta favorable en diferentes situaciones. Y ciertamente tiene sus errores y tiene sus problemas en respecto a la accesibilidad, que todo el mundo, aun cuando es un principio de la medicina en el país, se dificulta. Es difícil por varias razones que a veces no deberían suceder, pero sucede. Aún así, si tuviera que hacer una conclusión, la categorizaría como bueno. Bueno, ¿y qué proyección tienen futura aquí en Brasil o fuera? No sé, ¿qué tienen pensado? Bueno, como hemos estado hablando de este tema de la medicina, te voy a hablar sobre mis perspectivas de la medicina y de mi profesión aquí en Brasil.
Bueno, en primer lugar, como te decía, terminar el proceso de revalidación. Una vez logrado pasar este proceso, que como te dije, es bien trabajoso, bien difícil realmente, pero que no es nada imposible. Mis perspectivas son comenzar a trabajar como médico acá, todos mis sueños como médico, mis planes, mis perspectivas, mis expectativas como médico cubano, que desafortunadamente en mi país no las podía alcanzar. Espero Dios mediante que aquí las pueda alcanzar, que pueda, como siempre soñé, el salvar todas las vidas que pueda, el poder ayudar a todas las personas que pueda y dar ese poquito de mí que siempre me he dispuesto a dar desde el punto de vista médico a cada paciente. Esperemos que sea pronto y triunfar como aquel que dice Dios mediante. Amén. ¿En tu caso, Jesús? Bueno, particularmente del futuro, espero una conjugación de realizaciones personales y realizaciones profesionales. En el ámbito profesional, lo inmediato, o sea, lo primario, sería una vez ya terminado todo este proceso de revalidación, incorporarme a trabajar y a retomar lo que en Cuba solo pude hacer por un poco tiempo. Realmente creo que haber mencionado al comienzo del video que me formé en el 2021 y ejercí poco en mi país, y pretendo retomar el ejercicio de la profesión y de aquí a unos 3-4 años presentarme al examen nacional de residente para aspirar a hacer una residencia médica en Brasil. Pues aún en el dinamismo de la vida, que no da para afirmar nada, creo haber encontrado aquí mi puerto seguro y lo que espero para lo que me queda por delante. Y a eso se sumaría entonces el sueño de traer a mi familia conmigo y de otras realizaciones personales que incluyen actividades de ocio y de vivir la vida que todo ser humano merece vivir. Bueno, quiero agradecerles por formar parte de este video, por contarnos su experiencia aquí en el canal, a los amigos del canal. Ha sido una experiencia maravillosa que nos ha conmovido, me ha conmovido mucho su historia, su trayecto, y sobre todo yo puedo afirmar que ustedes son excelentes médicos. Yo sé que van aquí a ser grandes. Yo lo sé porque ustedes son excelentes médicos y lo he podido ver, mismo hasta Jesús que casi fue recién graduado en el 2021, tienes una experiencia como médico que es como si llevaras años en la medicina. Eso yo se lo digo a todo el mundo y les agradezco por ayudarme aquí en este video a poderle contar a los amigos del canal la experiencia de ustedes como médicos cubanos y todo lo que vive un médico cubano en Cuba y lo que acontece que hace salir a los médicos y dejar tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Pero lo importante ha sido que gracias a Dios ustedes han retomado para revalidar y ser aquí médicos, ese sueño que siempre tuvieron y lo que son realmente, que son un médico. Entonces quiero agradecerle y quiero decirle a los amigos del canal que si viste este video hasta el final, te suscribas al canal, des like, comentes, compartas y así podemos aumentar más amigos al canal y así podrán ver los próximos videos. Te invito a que te suscribas.